Muy buenos días. ¿Sí los dejó dormir el sueño? Bueno, un placer estar con ustedes nuevamente. Ya estamos en la recta final, nuestro último día de mañana. Ya mañana es santo día de reposo y esperamos un sábado de gran solemnidad, como dice la Biblia. Esta mañana vamos a estudiar el tema titulado El microscopio de Dios. Pero antes de hacerlo, queremos tener una oración para pedir la bendición del Señor. Oremos. Padre, en esta mañana, temprano, antes de que empiece plenamente el bullicio y el ajetreo de la vida, nos acercamos a ti en este lugar para estudiar tu palabra. Pedimos, Padre, al abrir las páginas de tu santo libro, que tú abras nuestros corazones. Quita todo prejuicio, quita todo obstáculo, todo impedimento, pues queremos escuchar tu voz, queremos hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos, queremos vivir conforme a tu voluntad. Gracias, Padre, por el privilegio de estudiar y te pedimos que nos acompañes, porque te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es un microscopio? Un microscopio magnifica. Un microscopio es capaz de captar cosas que no capta el ojo sin la ayuda del microscopio. El microscopio no crea realidad, no crea lo que está viendo, sino que magnifica de tal manera que se pueda ver lo que no se ve a simple vista. Esta mañana vamos a estudiar el don profético comparándolo con un microscopio. En la Biblia hay muchas cosas que están allí, pero que no se mencionan específicamente, pero están allí en principio. Y Dios ha dado una forma en que nosotros podamos discernir o captar esas ideas dentro del marco bíblico con una lupa o con un microscopio. Ahora vamos a comenzar nuestro estudio en 1 de Juan 4:8. 1 de Juan, el capítulo 4 y el versículo 8. Donde se describe el principio fundamental del universo. El principio fundamental del universo. Dice allí, en este texto bien conocido, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Un versículo muy importante. Pero surge la pregunta, ¿qué es amor? La idea de amor es un principio amplio, abarcante, que necesita una definición más específica. Porque muchas cosas se hacen en nombre del amor. Necesitamos saber un poco más específicamente qué es amor. Y lo que hacemos es ir al libro de Deuteronomio, el capítulo 4 y el versículo 13, Deuteronomio 4:13, y notamos aquí que Dios reveló dos grandes principios, donde amplía lo que es amor. El amor tiene una dimensión vertical y una dimensión horizontal. Dice allí en Deuteronomio 4:13, y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Los mandamientos fueron escritos en 2 tablas de piedra. Y nosotros sabemos por qué. Es porque la ley de Dios tiene 2 grandes principios. El primer principio es amor
para con Dios. Y el segundo principio es amor para con nuestro prójimo. Es decir, ahora tenemos un poquito más específico el asunto del amor. El amor se mueve en dos direcciones. El amor se mueve hacia Dios verticalmente y hacia nuestro prójimo horizontalmente. Noten Mateo 22, 35 al 39. Mateo 22, 35 al 39, a donde Jesús habló de estos dos grandes principios. Dice allí, hablando de un joven que viene a Jesús, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Primero y grande mandamiento es amar a Dios. Y luego dice Jesús, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que tenemos un poquito más específico el asunto del amor. El amor se mueve en dos direcciones: amor a Dios y amor al prójimo. Pero surge la pregunta: ¿qué significa amar a Dios? ¿Qué significa amar a nuestro prójimo? Preguntas válidas. Ahora sabemos que el amor se divide en dos. Así que Dios lo que ha hecho es ha definido y ampliado aún más lo que significa amar a Dios y amor al prójimo en 10 principios. Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son lo que se llama ley apodíctica. Es una palabra teológica. Significa que son mandamientos que expresan grandes principios, pero no detallan cómo se aplican esos principios a circunstancias específicas. En otras palabras, los 10 mandamientos nos dan principios generales. Y entonces esos principios hay que aplicarlos a circunstancias de la vida diaria. Por ejemplo, el séptimo mandamiento dice: no cometerás adulterio. No define lo que es adulterio, ni nos dice cuáles son las consecuencias de cometer adulterio, ni da ningún ejemplo de adulterio. Sencillamente dice: no cometerás adulterio. Es un principio general, pero no se aplica a circunstancias específicas de la vida. Ahora, los 10 mandamientos definen aún más lo que significa amar a Dios y amar al prójimo. Los primeros 4 mandamientos, que fueron escritos en la primera tabla de la ley, definen más lo que significa amar a Dios. Si amamos a Dios, no vamos a tener otros dioses. Dios no va a tener rivales. Si amamos a Dios, no vamos a hacer imágenes que rebajen nuestro concepto de Dios. No vamos a crear a Dios a nuestra imagen. Ese es el problema con las imágenes. Creamos a Dios a nuestra imagen. Y a Dios no le ha visto nadie jamás. Así que cualquier imagen que nosotros hagamos de algo celestial es una creación humana. Si amamos a Dios, no vamos a inclinarnos ante imágenes que rebajan nuestro concepto de Dios. Si amamos a Dios, vamos a respetar su nombre. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y si amamos a Dios, vamos a pasar todo el día sábado con Él, porque ese es el día para renovar y fortalecer nuestra relación de amor con Jesús, pasando 24 horas con Él. Si lo amamos, vamos a querer pasar el sábado con Él. La primera tabla de la ley entonces define un poco más lo que significa amar a Dios. Los últimos 6 mandamientos definen más lo que significa amar a nuestro prójimo. Si amamos a nuestro prójimo, no vamos a maltratar a nuestros padres, porque ellos son también nuestros prójimos. Honra a tu padre y a tu madre. Si amamos a nuestro prójimo, no lo vamos a matar, vamos a salvar su vida. Si amamos a nuestro prójimo, no vamos a cometer adulterio con su esposa o con su esposo.
Si amamos a nuestro prójimo, no vamos a robar lo que le pertenece. Si amamos a nuestro prójimo, no vamos a hablar mal del prójimo, hablar mal testimonio del prójimo, ni vamos a codiciar lo que le pertenece a él o a ella. Es decir, los 10 mandamientos amplían aún más lo que es el amor. Primero, el gran principio, Dios es amor. Luego, 2 principios que se mueven hacia Dios y hacia el prójimo. Luego 10 principios, 4 que definen aún más lo que es amar a Dios y 6 que definen lo que significa amar a nuestro prójimo. Y luego vamos a encontrar que hay otra ampliación, pero antes de eso quiero leer Romanos 13, 9 y 10, donde el apóstol Pablo nos habla de los últimos 6 mandamientos, pero en principio se aplica también a los primeros 4. Dice Romanos 13, 9 y 10, que el amor al prójimo es el cumplimiento de la ley. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ahora, ¿qué significa amar al prójimo? Bueno, ahora Pablo lo va a describir. Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Amor significa guardar la ley. Pero los 10 mandamientos se amplían aún más en toda la Biblia. La Biblia es una ampliación de los 10 mandamientos. Vayan conmigo a Mateo 22, 40. Mateo 22 y el versículo 40. Después de hablar de los 2 mandamientos que resumen los 10, dice el Señor Jesucristo hablando, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es decir, la Biblia es una ampliación de los 10 mandamientos y los 10 mandamientos son una ampliación de los 2 y los 2 son una ampliación del 1. Por eso, escuchen bien, por eso en la Biblia se nos dice que seremos juzgados por la perfecta ley de la libertad, pero también Jesús dijo que seremos juzgados por la palabra, porque la palabra es una ampliación de los 10 mandamientos. La Biblia lo que hace es tomar los 10 mandamientos y aplica esos principios grandes a circunstancias específicas de la vida. Tomemos, por ejemplo, el mandamiento no cometerás adulterio, como un ejemplo, un gran principio. No se define qué es adulterio, las consecuencias del adulterio, el castigo por el adulterio. Sencillamente es un gran principio, dice no cometas adulterio. Pero el resto de la Biblia amplía el significado de este mandamiento. Ahora les voy a resumir porque no tenemos tiempo de leer todos los textos. El Señor Jesucristo lo amplió diciendo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, adulteró en su corazón. Eso no lo dice el mandamiento. Pero Jesús amplía, la Biblia amplía. Si uno lee la Biblia se da cuenta que el divorcio y el recasamiento, al menos que haya adulterio involucrado, la persona adultera. Eso no lo dice directamente el mandamiento. La historia de David ilustra las terribles consecuencias del adulterio. Amplía el mandamiento, no cometerás adulterio. Muestra lo que sucede cuando se comete adulterio. Las consecuencias son terribles. Y demuestra también cuál es el castigo por el adulterio. Este mandamiento, cuando uno ve lo que dice la Biblia, prohíbe el incesto. 1 Corintios 5, 1 al 5. En realidad este mandamiento prohíbe todas las aberraciones sexuales. El incesto, la prostitución,
Levítico 19:29, la homosexualidad, la fornicación y la lascivia. La lascivia son aberraciones sexuales. En otras palabras, lo que hace la Biblia es ampliar y especificar y definir más lo que significa cada uno de los mandamientos. La Biblia es lo que se llama ley casuística, porque tiene que ver con casos específicos. Los mandamientos son tomados y aplicados a casos específicos. ¿Están entendiendo? Es decir, la Biblia es una ampliación de los 10 mandamientos. Pero ahora quiero compartir con ustedes que Dios ha dado una ampliación final. No le ha añadido a la Biblia, sino que ha tomado los principios de la Biblia y los ha ampliado aún más, aplicándolos a circunstancias específicas de hoy que no existían en los tiempos bíblicos. Porque hay cosas que existen hoy en la sociedad que no existían en tiempos bíblicos. La televisión no existía. El internet no existía. Entonces, porque la Biblia no dice, no verás pornografía en el internet, está bien ver pornografía en el internet. Algunos arguyen así. No, lo que pasa es que hay una ampliación a donde se toman los principios bíblicos y se amplían aún más aplicándolos a nuestra situación. Y me refiero al espíritu de profecía. Apocalipsis 12:17 nos dice que en los últimos días Dios iba a levantar en su iglesia el testimonio de Jesucristo. Dice ahí en Apocalipsis 12 y el versículo 17: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La iglesia del Señor va a tener el testimonio de Jesucristo en los últimos días. Y eso va a enojar al dragón. Ahora, ¿qué es el testimonio de Jesucristo? Apocalipsis 19:10 son textos muy bien conocidos. Aquí Juan se arrodilla delante de un ángel y el ángel le dice, no te arrodilles. Dice, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Testimonio de Jesucristo que odia a Satanás y que va a tener el remanente es el espíritu de la profecía. Va a tener la voz profética en su medio. Ahora, ustedes leen la Biblia, van a encontrar que la Biblia, hay ciertas prácticas que la Biblia específicamente no prohíbe. Por ejemplo, la Biblia no menciona nada como pornografía directamente. Ni menciona la minifalda. Ni menciona tampoco específicamente una práctica, y todos somos adultos aquí, la masturbación. Hay varias cosas que la Biblia no menciona específicamente. La Biblia no menciona el cigarrillo, ni la cocaína. Entonces, como la Biblia no menciona nada de estas cosas, está bien participar de ellas. ¿Les parece? No. Pero algunos usan la excusa de que como la Biblia no lo especifica, está bien hacerlo. Pero lo que hace el espíritu de profecía es que toma los principios y los aplica a ciertas cosas que no existían en los tiempos bíblicos, pero que sí es un problema hoy. Quiero leerles una cita que leí ya en una mañana anterior, donde Elena White explica la función de sus escritos. Ella dice esto: la palabra de Dios basta para iluminar la mente más oscurecida. La palabra. Y puede ser entendida por los que tienen deseos de comprenderla. Pero no obstante todo esto,
Algunos que profesan estudiar la palabra de Dios se encuentran en oposición directa a sus más claras enseñanzas. Entonces, para dejar a los hombres y a las mujeres sin excusa, Dios da testimonios claros y señalados, a fin de hacernos volver a la palabra que no han seguido. Son para volver a la palabra que no han seguido. La palabra de Dios abunda en principios generales para la formación de hábitos correctos de vida. Y los testimonios generales y personales han sido calculados para atraer su atención más especialmente a esos principios. La Biblia habla en principios, el propósito del Espíritu de Profecía es ampliar y especificar más esos principios. Vamos ahora a tomar varios ejemplos. Hablemos un momento del sábado. Lucas 23:54 se le llama el viernes el día de preparación. ¿Preparación para qué? Para el sábado. Es decir, el viernes es supremamente importante, no solo el sábado. Hay que prepararse el viernes para la observancia del sábado. ¿Por qué razón? Porque Isaías 58:13 nos dice: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, porque al fin y al cabo el día no es nuestro, así que ¿por qué vamos a hablar, va a seguir nuestros caminos y buscar nuestra voluntad, y vamos a hablar nuestras propias palabras si el día no es nuestro? Dice: entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Todo el día sábado, cada segundo del día sábado pertenece a Dios. Por eso tenemos que prepararnos y estar listos para observar todo el sábado completo. Ahora quiero leerle una cita de la hermana White, donde ella amplía lo que significa prepararse. En la revista Señales de los Tiempos, mayo 25, 1882, dice ella que cada familia adventista del séptimo día honre a Dios por una obediencia estricta a la ley. Se les debe enseñar a los hijos a respetar el sábado. En el día de la preparación, la ropa debe plancharse, los zapatos deben pulirse, y el baño debe tomarse. Pero eso no está en la Biblia. Cierto que no está en la Biblia, pero el principio está. Que no debemos hacer lo nuestro el sábado. Sigue diciendo, ahora escuchen por qué es necesario hacer esto: planchar, pulir los zapatos, bañarse antes del sábado. Dice: luego, en torno del altar familiar, todos deben reunirse para darle la bienvenida al día santo de Dios, así como esperan ansiosamente la llegada de un querido amigo. No debemos estar correteando a última hora. Debemos estar en paz y serenidad y calma para recibir el sábado. Debemos cuidar los bordes del sábado, en otras palabras. Dice, ¿dónde está esa idea de que hay que cuidar no solamente el sábado, sino las orillas o los bordes del sábado? Vamos a Nehemías 13:19. Ahí está el principio. Nehemías 13 y el versículo 19 tiene el principio. Después del cautiverio estaban yendo los vendedores a las puertas de Jerusalén para vender su mercancía, y algunos judíos estaban saliendo y comprando en sábado. Ahora fíjense lo que dijo Nehemías. Nehemías no dijo: cuando se ponga el sol, cierre las puertas para que la gente no salga a comprar. No.
Dice Nehemías 13:19, sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en el día de reposo no introdujeran carga. Cerró las puertas antes del sábado, cuando iba oscureciendo. Ahora, fíjense lo que dice el Espíritu de Profecía, Testimonios para la Iglesia, tomo 6, páginas 356. Debemos guardar celosamente los bordes del sábado. Acuérdese que, ahora viene la razón, acuérdese que cada momento está consagrado y es tiempo santo. Cuando es posible, los patrones deben darles la tarde libre a sus obreros desde el mediodía hasta que comience el sábado. Concédales tiempo para prepararse a fin de que puedan darle la bienvenida al día del Señor con una mente serena. ¿Les suena eso muy descabellado? ¡Qué locura! Eso no lo dice la Biblia. La gente dice, no, eso no es nada descabellado. Tenemos que estar listos y tranquilos para recibir la visita del Señor en su santo día. El principio está en la Biblia, de cerrar las puertas de Jerusalén antes del sábado para que la gente no esté comprando y vendiendo a última hora. La hermana White amplía y especifica algunas cosas que debemos hacer antes de que llegue el sábado: pulir los zapatos, tomar el baño, a preparar la comida, etcétera, para no estar corriendo a última hora, para que podamos estar serenos y calmados para recibir el sábado. Vamos a otro ejemplo. ¿A dónde dice la Biblia no irás al cine? ¿Alguien quiere darme un versículo que dice no irás al cine? No lo van a encontrar. Algunos dicen, como la Biblia no dice no irás al cine, está bien ir. Ahora yo pregunto, en principio la Biblia condena el ir a ver películas de Hollywood que están llenas de inmoralidad, llenas de espiritismo, llenas de violencia. La Biblia en principio prohíbe eso, aunque no lo menciona específicamente. Claro. Vamos a leer algunos versículos. Romanos 12:2. Aquí están los principios. Romanos 12 y el versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este mundo, dicen algunas versiones. Según de Corintios 3:18 tiene un principio muy importante. Dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Hermanos y hermanas, somos lo que contemplamos. Físicamente comemos por la boca, espiritualmente comemos por los ojos y por los oídos. Somos lo que dejamos entrar por los oídos y por los ojos. Si estamos participando de una dieta constante de violencia, de sexo ilícito, las barreras morales caen. Eso es claro. Pero contemplando a Jesús somos cambiados a la imagen de Él. Y yo quiero decirles, no hay una película de Hollywood hoy en día que valga la pena ver. Y algunos dicen, es un extremista, es exagerado. Créanme, hay toda clase de mensajes subliminales. Dice, bueno, por ejemplo, La Pasión del Cristo, es una película religiosa. Pero si ustedes miran con cuidado esa película, ustedes van a encontrar que el énfasis de esa película ni siquiera es sobre Jesús, es sobre María, subliminalmente. Sí, ahora véanla con un ojo crítico, después que yo les dije eso. María aparece, en todas las partes clave aparece María,
Y Mel Gibson, el que hizo esa película, pertenece a una secta católica radicalmente mariista. Fue a propósito. Y eso entra subliminalmente en la mente y nos impacta y nos afecta. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En eso debemos enfocar nuestros pensamientos. Ahora, la hermana White hace explícito lo que la Biblia deja implícito. En el Hogar Adventista, página 469, dice ella: entre los más peligrosos lugares del placer se cuenta el teatro. En la época de la hermana White era el cine en vivo, con actores, pero el principio es el mismo. Dice: en vez de ser una escuela de moralidad y virtud, como se pretende a menudo, es el semillero de la inmoralidad. Estas diversiones fortalecen y confirman los hábitos viciosos y las inclinaciones pecaminosas. Importante eso. Estas diversiones fortalecen y confirman los hábitos viciosos y las inclinaciones pecaminosas. Los cantos viles, los ademanes, las expresiones y actitudes lascivas depravan la imaginación y degradan la moral. Todo joven que asista habitualmente a estos espectáculos se corromperá en sus principios. No hay en nuestra tierra influencia más poderosa para envenenar la imaginación, destruir las impresiones religiosas y embotar el gusto por los placeres tranquilos y las sobrias realidades de la vida que las diversiones teatrales. El amor por estas escenas aumenta con cada asistencia, como el deseo de bebidas embriagantes se fortalece con su consumo. En otras palabras, desarrolla un hábito, un vicio. La única conducta segura consiste en huir del teatro, del circo y otros lugares dudosos de diversión. Explícito y claro. Y algunos dicen que cuando la hermana White escribió eso, era una fanática. No, la hermana White quería proteger la moral de los jóvenes de la iglesia. Y ella sabía que exponiendo la mente a este tipo de cosas lo que hace es corromper los principios morales. No es fanatismo, es un deseo de que la iglesia sea una iglesia espiritual, una iglesia donde impere la santidad de Dios en la iglesia. El principio está en la Biblia, pero la hermana White amplía el principio. Otro ejemplo: la indumentaria, específicamente el uso de joyas. Hoy en día se ha vuelto muy común en la iglesia, no tanto aquí he visto en Argentina, pero en los Estados Unidos uno va a unas iglesias y ni siquiera sabe que son adventistas, a pesar de que la Biblia dice claramente que no se debe usar adornos artificiales en el cuerpo. Algunas personas parecen arbolitos de Navidad. La Biblia es clara y el Espíritu Profecía es aún más claro. 1 Timoteo 2, 9 y 10. 1 Timoteo 2, 9 y 10. Y no quiero que ustedes, porque aquí está el error, les voy a decir cuál es el error. El error es, entonces, mirar a los demás y decir, están en apostasía porque mire, están usando joyas y esto y aquello. Eso no edifica nada. Lo que tenemos que hacer es expresar los principios y entonces dejar que el Señor tome los principios e impacte la vida de la gente. Yo no digo esto por acusar a nadie, porque cada persona está en un nivel distinto de crecimiento cristiano. 1 Timoteo 2, 9 y 10. Dice el apóstol Pablo, esto es Nuevo Testamento: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa,
Y lo mismo se aplica a los hombres. Solo que los hombres tienen una chispa un poquito más. No toma mucho tiempo para excitar a un hombre sexualmente. Por eso es que se enfatiza a las mujeres. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia. Ahí está el principio, modestia, ¿verdad? No con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Clarísimo. 1 Pedro 3, 3 y 4. Pedro también agrega su testimonio. Esto es Biblia. 1 Pedro 3, 3 y 4. 3 y 4. Dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino que vuestro atavío sea el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato, es decir, el incorruptible adorno de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. ¿Es claro? ¿Es clara la Biblia? Clarísimo. La hermana White es aún más clara. La hermana White está hablando de un evangelista de apellido Simpson que predicaba el mensaje. Yo estuve en Cuba, muy interesante, estuve en Cuba hace varios años en Guantánamo, en una campaña evangelística, y prediqué un sermón que no tenía nada que ver con joyas, era un llamado para aceptar a Cristo como Salvador personal. Y una jovencita, cuando hice el llamado, se veía que había quedado profundamente impactada por el mensaje, que no toqué la indumentaria ni nada, solamente una invitación para recibir a Jesús. Esta jovencita subió en el llamado a la plataforma, llorando, le salían lágrimas, cántaros de lágrimas de los ojos. Y ahí en la plataforma ella llamó a sus padres y sus padres subieron y ella le dijo a sus padres que le quitaran todas las joyas que tenía puestas. Tenía collares y tenía brazaletes y tenía zarcillos. Yo no había dicho nada que hiciera eso, pero ella le pidió a sus padres. Después, hablando con ella, descubrí que ella se había ido de la casa en rebelión contra sus padres por las normas elevadas que tenían sus padres en la casa. Y al hacer el llamado a recibir a Cristo, ella misma dijo, yo tengo que despojarme de estas señas de rebelión. Y le dijo a los padres que se los quitaran. Yo tengo fotos de esa ocasión. Es impresionante. La sierva de Dios habla del pastor Simpson, un evangelista, que le pasó algo semejante. Dice, el pastor Simpson explica las profecías usando cuadros ilustrativos que demuestran que el fin de todas las cosas está a las puertas. Al igual que en 1844, familias enteras se han colocado en el lado del Señor en obediencia a su ley. Joyas que han costado muchos centenares de dólares han sido entregados al pastor Simpson para que él las venda y use el dinero para la causa. Ahí hay un principio involucrado. En vez de usar el dinero para adornarnos y atraer la atención a nosotros, invirtamos el dinero en la causa. Sigue diciendo, no hay un espíritu de excitación en este movimiento, dice ella. No la acompaña el fanatismo. La verdad se aferra de los corazones y los hombres y las mujeres entregan sus anillos y brazaletes, aun cuando no se haya hecho ningún llamado para que se despojen de sus ídolos. La obra es seria y serena. La gente se quita las joyas por su libre voluntad y las traen al pastor Simpson como un despojamiento de sus ídolos. Tremendo. Eso no está publicado en español, yo lo traduje. Es de una serie de tomos que se llaman Manuscript Releases, tomo 14, páginas 250 y 251. En el comentario bíblico adventista, tomo 2, página
bueno, no tengo la página, pero es el comentario sobre 1 Samuel 7, donde dice que los hombres miran lo que están delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Dice la sierva del Señor: hay muchos que tienen el corazón endurecido de tal manera por la prosperidad que se olvidan de Dios y de las necesidades de sus prójimos. Ahí está el principio. El principio es no atraer la atención a uno mismo, no gastar dinero en aquello que no va a ganar almas. El dinero se debe invertir para ganar almas. Sigue diciendo: algunos cristianos profesos se adornan con joyas, encajes, atavíos costosos, mientras que los pobres del Señor sufren porque les falta lo indispensable para la vida. Ahí está el principio. Falta de amor al prójimo. Hombres y mujeres que profesan haber sido redimidos por la sangre de un Salvador malgastan los recursos que les han sido confiados para la salvación de las almas. Ahí está el principio, amor al prójimo. Y luego a regañadientes dan sus ofrendas como una limosna para propósitos religiosos, y lo hacen liberalmente solo cuando les proporciona honor. Los tales son idólatras. Palabras fuertes. ¿Dónde dice la Biblia no fumarás? La Biblia no dice no fumarás, así que se puede fumar. ¿Sabe? Una vez estaba escuchando yo un programa por radio, era un programa no adventista, y había un pastor que estaba contestando las preguntas de la gente que llamaba directamente, y me quedé aterrado. El pastor que estaba contestando las preguntas recibió una llamada, y el que hizo la llamada dice: pastor, yo tengo dos preguntas. Número uno, ¿es pecado fumar? Y número dos, ¿me va a mandar Dios al infierno por fumar? Entonces dice: voy a colgar para escuchar su respuesta. Me aterró no solo las preguntas, sino me aterró la respuesta. Porque el pastor dijo: mire, en cuanto a su primera pregunta, no es pecado fumar, porque no encuentra ningún versículo en la Biblia que dice no fumarás. Dice: y en cuanto a si va a ir al infierno por fumar, no, más rápido llega al cielo. Claro, porque se va a morir por fumar, ¿no? Créanme que no estoy inventando esta historia, ¿verdad? Un ministro. En ninguna parte de la Biblia dicen no fumarás, no tomarás café. ¿Sabes? Lo interesante es que hubo un tiempo en que los adventistas ni se les ocurría tomar café. Pero hoy en día el café se ha convertido. El café ya no hace daño, la cafeína ya no hace daño. ¿Todavía hace daño el café? Claro. Entonces, ¿dónde ha sido el cambio? ¿Con el café o con nosotros? Con nosotros. En los Estados Unidos, montones de personas cada rato viven metidos en Starbucks, adventistas, tomando café. La hermana White tiene palabras claras en cuanto al té. No estoy hablando de los tés aromáticos, esos que se beben como el té de manzanilla, etcétera, pues eso no tiene cafeína. Estoy hablando del té que tiene cafeína. Fíjense lo que dice la sierva del Señor, el Evangelismo 197. Dios ha escrito su ley en todo nervio y músculo, en toda fibra y función del cuerpo humano. La complacencia del apetito antinatural, ya sea por el té, el café, el tabaco o el alcohol, es intemperancia y se halla en guerra contra las leyes de la vida y de la salud. Usando estos artículos prohibidos se crea una condición en el organismo que el Creador nunca se propuso que hubiera. Esta complacencia en cualquiera de los miembros de la familia humana es pecado. El comer alimentos que no producen buena sangre es obrar en contra de las leyes de nuestro organismo físico y en violación de la ley de Dios. Yo pregunto, ¿hay principios en la Biblia
que prohibirían tomar té y café y fumar cigarrillos? ¿Hay principios? Sí. Lo que dice la hermana White, ella especifica cosas que no existían en los tiempos bíblicos, pero el principio se aplica, el principio está ahí. ¿Cuál es el principio? Le menciono rápidamente. No matarás. Ese versículo nos dice, no matarás rapidito. También se incluye a matarse lentamente a través del cigarrillo o hábitos de salud malos. No matarás, no matarás. No significa sacar una pistola y matar a alguien. Significa que si yo me estoy matando lentamente, estoy violando ese mandamiento. Además, el apóstol Pablo dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y el que destruye el templo, Dios lo destruirá a él. Si pues comemos o bebemos o hacemos otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. Ahí están los principios bíblicos. Ahora permítame tocar un tema controversial. Hay dos controversiales. Este es controversial en Argentina. El consumo de carne. Esta es hora de irse. Yo pregunto, ¿qué dieta dio Dios originalmente al hombre? Génesis 1:29. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Varios me han invitado esta semana para comer. A mí me da la impresión de que aquí en Argentina hay una abundancia de frutas y vegetales. Esa es la impresión que yo me he llevado por la comida que me han servido. Delicioso. Berenjena, zanahoria, remolacha, lechuga, mejor dicho. Y fui a Granix allá a comer, antier. Óigame, hermanos y hermanas, eso, uno no sabe qué comer ahí. Es abundante, es espectacular. Yo no conozco, yo he estado en muchos países, yo no conozco un restaurante adventista como ese. Dios nos ha dado una tremenda variedad de alimentos sanos. Ahora, algunos dicen, pero pastor Bor, mire, Dios permitió comer carnes limpias. Y no lo niego. En Deuteronomio 14 y Levítico 11 se dice claramente que hay ciertas carnes que se pueden comer, o se podían comer. Pero la Biblia también dice que para comer la carne había que sacarle la grasa y la sangre. Eso es lo que nos olvidamos a veces. Dios dice, sí puedes participar de eso, pero sin sangre y sin grasa. Y claro, si se le saca la grasa y la sangre, ya no tiene gracia. Ahora, fíjense lo que dice la hermana White. Dios le dio a Israel un plan B, carne. Estaban en el desierto, no podían sembrar, estaban moviéndose. Dios permitió que comieran carne limpia. La hermana White dice en el Ministerio de Curación, página 241, la carne no fue nunca el mejor alimento. ¿Qué es mejor, el plan A o el plan B? Plan A. Me hace pensar del divorcio. Los judíos dijeron, a Moisés no permitió dar carta de divorcio por cualquier motivo. Jesús dijo, sí, por la dureza de vuestro corazón, pero al principio no fue así. En estos últimos días, mis hermanos y hermanas, Dios nos llama no a ir a un plan B, sino a ir al plan original. Y como adventistas decimos al mundo evangélico, decimos, debemos guardar el sábado porque Dios lo hizo al principio. Y el matrimonio debe ser heterosexual porque Dios lo hizo al principio. Pero la dieta, eso no volvemos al principio. Si vamos a volver al principio, hay que volver al principio en todo. Inclusive
a las funciones del hombre y la mujer en la iglesia y en el hogar. No me voy a meter en ese terreno, pues es peligroso. Ministerio de Curación 2:41. La carne no fue nunca el mejor alimento, pero su uso es hoy día doblemente inconveniente, ya que el número de los casos de enfermedad aumenta cada vez más entre los animales. ¿Qué diría ella hoy? Con lo que están alimentando los animales y el aumento de las enfermedades terribles. Sigue diciendo, los que comen carne y sus derivados no saben lo que ingieren. Muchas veces, si hubieran visto los animales vivos y conocieran la calidad de su carne, la rechazarían con repugnancia. Continuamente sucede que la gente come carne llena de gérmenes de tuberculosis y cáncer. Así se propagan estas enfermedades y otras también graves. ¿Cuáles son algunos de los problemas con la carne? La enfermedad de las vacas locas, el colesterol, las purinas. Es un estimulante, por eso la gente cuando come mucha carne y deja de comer carne se siente débil, porque la carne tiene purinas, es un estimulante. Y termina en ina, cafeína, nicotina. Purinas son primos hermanos. Grasa saturada, sangre con enfermedades, hormonas que le inyectan a los animales para que crezcan. Triplemente objetable hoy. Dice en el Ministerio de Curación 244, ¿no es tiempo ya de que todos prescindan de consumir carne? ¿Cómo pueden seguir haciendo uso de un alimento cuyo efecto es tan pernicioso para el alma y el cuerpo de los que se esfuerzan para llevar una vida pura, refinada y santa, para gozar de la compañía de los ángeles celestiales? ¿Cómo pueden quitar la vida a seres creados por Dios y consumir su carne con deleite? Vuelvan más bien al alimento sano y delicioso que fue dado al hombre en el principio. Tengan ellos mismos y enseñen a sus hijos a tener misericordia de los seres irracionales que Dios creó y puso bajo nuestro dominio. Y algunos dicen, pero es que la Biblia permite comer ciertas clases de carne. Es verdad. Pero cuando la hermana White dice que no debemos comer ni siquiera esas, no está contrariando la Biblia, sino que está aplicando un principio de que los consejos de Dios cambian cuando cambian las circunstancias para que Dios esté en armonía con sus principios. Por ejemplo, si en el pasado Dios permitió comer carne, cuando la carne no tenía todos los problemas que tiene hoy, pero hoy en día la carne tiene serios problemas, se ha degenerado el ambiente y etcétera. ¿Ustedes qué creen que de un Dios que dice, bueno, yo dije hace 3.500 años, yo dije que el hombre podía comer carne, y como yo no cambio, aunque la carne esté podrida, que se la coma? No. Dios cambia su consejo porque cambió la carne. ¿Me están entendiendo? Para estar en armonía con su carácter. Ahora permítame hablar de dos cosas más para terminar. Este es un tema sensitivo, el asunto de la masturbación. La hermana White le dice el autoabuso, el vicio secreto, y le dice el vicio solitario. Ella dice que la mente y el cuerpo son debilitados por el hábito del autoabuso. Tomo 5 los testimonios, página 91. Dice que disminuye la energía del cerebro y como resultado la brillantez de la mente es opacada. Tomo 2 de los testimonios, página 392. Dice, si la persona continúa en esta práctica viciosa, eventualmente padecerá de idiotez y de demencia.
Y por muchos años la gente se burlaba de lo que decía la hermana White, decía, ¿qué va a causar la masturbación? Idiotez y demencia, qué ridículo. Hasta que en años recientes los médicos empezaron a estudiar qué pasaba fisiológicamente cuando se practicaba esto. Y descubrieron que no hay ningún órgano del cuerpo a donde haya más zinc, ¿le dicen así? El mineral, más zinc que en el semen, en los testículos. Y que el zinc es indispensable para el equilibrio mental. Les voy a leer 2 citas de 2 médicos de renombre. Uno de ellos es médico de la Universidad de Oxford. Creo que sabe lo que escribe. En su libro Zinc, página 8, dice esto: la deficiencia de zinc tiene un impacto profundo, especialmente sobre el varón, pues en los testículos y en la próstata se hallan cantidades extraordinarias de zinc. La cantidad de zinc que se halla en el semen es tal que una sola eyaculación puede eliminar todo el zinc que se absorbe de los intestinos en un día. Entre los seres humanos, los efectos más consistentes de una deficiencia de zinc son los cambios en el humor y en la conducta. Hay depresión, irritabilidad extrema, apatía y aún en algunas circunstancias conducta que parece ser esquizofrenia. La viejita sabía de qué hablaba. Sigue diciendo, ahora fíjense, aún es posible, dada la importancia del zinc para el cerebro, que los moralistas del siglo XIX, donde vivió la hermana White, tenían razón cuando afirmaron que la masturbación habitual podía causar locura. Igualmente, los que viven una vida disoluta también tenían razón cuando afirmaron que una dieta rica en ostras era imprescindible para compensar por la excesa actividad sexual. ¿Han oído que las ostras son un afrodisíaco? Entonces los que son muy, como dice aquí, disolutos moralmente, dice, para reponer el zinc hay que comer ostras, porque saben que afecta el cerebro. Otro médico, Carl Pfeiffer, de la Universidad de Harvard, dijo lo siguiente, escuchen esto: nos duele admitirlo, pero la realidad es que en un adolescente que tiene una deficiencia de zinc, la excitación sexual y la masturbación excesiva podría precipitar la locura. Tenía razón el espíritu de profecía. Elena White no sabía las razones fisiológicas, así como no sabía por qué era malo comer un exceso de sal. Dice, el hombre necesita algo de sal. Dice, no se me ha explicado por qué, pero les digo lo que me dijo el Señor. Y hoy se ha descubierto que la sal es esencial, pero no en exceso. Último punto, las bicicletas. La gente siempre usa la bicicleta contra la hermana White. ¡Ah, qué mujer tan descabellada! Que no podemos comprar una bicicleta. ¡Qué ridículo! Lo que pasa es que no toman en cuenta las circunstancias históricas y por qué ella dijo eso. Los principios hoy todavía se aplican, pero las circunstancias no son las mismas. Fíjense lo que dijo de la bicicleta y ustedes me van a decir, vamos a buscar los principios. En vista de la terrible, esto se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, páginas 51 y 52, dice, en vista de la terrible crisis que está justo ante nosotros, ¿qué están haciendo los que profesan creer la verdad? Mi guía me llamó y me dijo, sígueme, y me mostró cosas que estaban ocurriendo entre el pueblo de Dios, que no estaban en armonía con su fe. Parecía haber una manía por bicicletas, una manía.
Se gastaba dinero. ¿Saben que una bicicleta en ese tiempo costaba lo que cuesta hoy lo que costaba una casa? Carísimas las bicicletas. Se gastaba dinero para gratificar un entusiasmo en esta dirección que se hubiese podido invertir mejor, mucho mejor en la construcción de iglesias que tanto se necesitan. Ahí está el principio moral. Se me presentaron cosas muy extrañas que estaban ocurriendo en Battle Creek. Una influencia hechizadora parecía pasar como una ola sobre nuestro pueblo y vi que otras tentaciones seguirían en su estela. Satanás obra con intensidad de propósito para inducir a nuestro pueblo a invertir tiempo y dinero en gratificar lo que supuestamente quieren. Está involucrado el uso del tiempo y el uso del dinero. Sigue diciendo, esta es una especie de idolatría. Hay algunos que están luchando por la supremacía, porque estaban compitiendo, cada uno tratando de comprar una mejor bicicleta y echando carreras y matándose en las bicicletas, según el testimonio de los que vivieron en esa época. Hay algunos que están luchando por la supremacía, cada uno procurando sobrepujarse al otro en la velocidad de sus bicicletas. Hoy no tenemos ese problema. Dice, había un espíritu de lucha y contención entre ellos sobre quién había de ser el mayor. ¿Ven los principios involucrados? Ahora, hoy en día la hermana White, si escribiera, estaría escribiendo sobre los carros que manejamos y sobre la ropa que vestimos, queriendo cada uno relucir más que el otro. Los principios se aplican, aunque hoy en día la bicicleta ya no es un asunto de contención. Algunos, por ejemplo, critican a la hermana White, la hermana White dijo que una peluca puede causar locura. Y la hermana White escribió que una peluca puede causar locura. Sí, qué locura lo que dice ella. Pero cuando uno examina cómo se usaban pelucas en esa época, para pegarse a la cabeza usaban un montón de químicos que penetraban a la cabeza y de verdad enfermaban a la gente. Lo que pasa es que la gente no toma en cuenta las circunstancias, sencillamente toma lo que dice, hoy en día la gente se pone una peluca y no se la pega nada, pero en esa época lo que ella dijo tenía perfecto sentido. ¿Saben qué? Último punto, en la Biblia también hay consejos que hay que tomar los principios. ¿Recuerdan? El apóstol Pablo habló de los miembros de iglesia que estaban comprando carne que fue ofrecida a los ídolos. La carne se había usado, los animales se habían sacrificado en los templos paganos, y entonces la carne, después de ofrecerse a los ídolos, entonces llevaban la carne al mercado para venderla, y algunos cristianos iban al mercado y compraban la carne que había sido ofrecida a los ídolos. Y algunos miembros de la iglesia, su fe era afectada por eso. Es decir, se ofendían porque algunos cristianos criticaban a esos cristianos que estaban yendo y comprando la carne, porque ellos creían que la carne se contaminaba con la idolatría. Y el apóstol Pablo les escribió a estos cristianos que estaban comprando la carne, les digo, miren, el hecho de que la carne haya sido ofrecida a ídolos no afecta a la carne. Pero si ustedes saben que comprar esa carne ofende al hermano más débil, aunque ustedes creen que está bien, no lo hagan. ¿Cuál es el principio ahí? Amor para con tu prójimo. Hoy en día no tenemos ese problema en la iglesia de carne ofrecida a los ídolos. Pero yo pregunto, ¿hay ciertas cosas que nosotros podemos hacer que pueden ofender a nuestro prójimo, que debemos abstenernos de hacerlas aun cuando no nos parezca malo a nosotros? Claro que sí. El punto específico de la carne ofrecida a ídolos no es el problema de hoy, pero en principio cualquier cosa que ofenda a tu hermano debes abstenerte de hacerla aun cuando tú creas que está bien, por amor a tu prójimo. Es decir, tenemos que aprender a pensar en principios.
Los jóvenes a veces vienen y me dicen, pastor, y puedo hacer esto en sábado, y puedo hacer esto en sábado, y puedo hacer esto en sábado, y puedo hacer... Yo rehúso hacer listas de lo que se puede y no se puede hacer en sábado. No hago listas. Lo que les digo es, tomen el principio, órenle a Dios y pregúntenle al Señor si esa es una violación del tiempo que pertenece a Dios. Tú mismo piénsalo, toma el principio y aplícalo. Y sé sincero con Dios. No trates de engañarte. Tenemos que enseñarle a nuestros jóvenes a pensar en principios y cómo aplicar esos principios a la vida diaria. Así que, ¿cuál es el fin del Espíritu de Profecía? Tomar los principios que se esbozan en la Biblia y aplicarlos a circunstancias específicas de hoy en día para que Dios tenga un pueblo santificado. ¿Les quedó claro lo que estudiamos? Y todo se reduce a amor a Dios y amor al prójimo. Esos es últimamente los dos principios grandes. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque nos has dado el espíritu de profecía, donde vemos una ampliación de muchos principios que se aplican a circunstancias específicas de la vida. Te pedimos, Señor, que nos des un corazón tierno, un corazón suave, que esté dispuesto de tomar los principios y aplicarlos a la vida práctica. Quita la rebeldía del corazón. Ayúdanos, Señor, no a justificar lo que no tiene justificación. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz y a obedecer tu palabra, porque lo que tú dices siempre es lo mejor para nosotros. Gracias, Padre, por habernos acompañado y por acompañarnos durante este día, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.